Mi exmujer me lo quitó todo, mi alegría, mi futuro, y a mi hijo de 5 años, para irse con un hombre rico. 7 años después, en mitad de la noche, mi hijo apareció en mi puerta. No vino a abrazarme. Vino a decirme que me odiaba. Pero lo que vi en su cuerpo esa noche, lo cambió todo. No creerán lo que tuve que hacer para protegerlo. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Javier. Tengo 48 años. Vivo solo, en un pequeño apartamento alquilado en un barrio obrero a las afueras de la ciudad. De esos barrios donde las fachadas de los edificios están todas desconchadas y los niños todavía juegan al fútbol en la calle. Mi vida es sencilla. Monótona, dirían algunos. Por la mañana, abro mi pequeño taller mecánico. Un local humilde, siempre con olor a aceite de motor y a metal. El trabajo es duro. Me ensucio las manos, me duele la espalda al final del día, pero no me quejo. El ruido constante de las herramientas me ayuda a no pensar. Y yo, la verdad, prefiero no pensar demasiado. Por la noche, cierro el taller, camino las 3 calles que me separan de casa, me caliento cualquier cosa para cenar y me siento a ver la televisión. Casi nunca la miro de verdad. Solo la enciendo para que haya un poco de ruido en la casa, para no sentir tanto el silencio. El silencio, a veces, pesa demasiado. Mi vida no siempre fue así. Hubo un tiempo en que este silencio era llenado por risas. Por la voz de Elena. Por los primeros balbuceos de mi hijo, Lucas. Pero de eso hace ya mucho tiempo. 7 años. 7 años desde que un juez, con un golpe de mazo, decidió que yo no era apto para cuidar de mi propio hijo. 7 años desde que vi a Elena alejarse por el pasillo del juzgado, llevándose de la mano a un niño de 5 años que lloraba y estiraba su bracito hacia mí. Esa noche, como tantas otras, la rutina era la misma. Había terminado de cenar unas lentejas de lata, había fregado el único plato y el único vaso que usé, y me había sentado en el sofá. La televisión hablaba sola, como siempre. Afuera, la noche estaba tranquila. Demasiado tranquila. Y entonces, lo oí. Un golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Al principio, creí que era mi imaginación. O el viento. Nadie, absolutamente nadie, llama a mi puerta a estas horas. Hace años que nadie lo hace. Me quedé quieto, conteniendo la respiración. Toc, toc, toc. No era el viento. Los golpes eran suaves, casi tímidos. Pero firmes. Como si quien estuviera al otro lado estuviera reuniendo todo el valor del mundo para llamar. Me levanté del sofá. Sentí el corazón golpeándome el pecho, un tambor desbocado. ¿Quién podría ser? ¿La policía? ¿Algún vecino con una urgencia? Caminé hacia la puerta, y noté que mis manos temblaban. Apoyé la mano en el pomo de metal, frío como el hielo. Dudé un segundo. A través de la mirilla, solo vi una figura borrosa y pequeña. Respiré hondo y abrí la puerta. El aire se me heló en los pulmones. Me quedé paralizado. Frente a mí, bajo la luz amarillenta y débil del pasillo, había un niño. O más bien, el fantasma de un niño. Estaba sucio, muy sucio. Llevaba una camiseta arrugada y unos vaqueros que le quedaban pequeños. Su pelo, revuelto y lleno de polvo. Sus manos colgaban a los lados de su cuerpo, vacías. Pero fueron sus ojos los que me robaron el aliento. Unos ojos enormes, oscuros, rodeados por unas ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir. O de muchas lágrimas. Unos ojos que me miraban fijamente. Unos ojos que yo conocía. Habían pasado 7 años.
7 años en los que solo había podido verlo en un par de fotos borrosas que un viejo amigo me había conseguido. Pero lo reconocí. Era más alto. Más delgado. Su cara había perdido la redondez infantil. Pero era él. Era mi hijo. Era Lucas. Mi cuerpo no reaccionaba. Quería lanzarme a abrazarlo, quería preguntarle 1000 cosas, quería gritar su nombre. Pero no podía moverme. No podía hablar. Solo sentía un frío intenso recorriéndome la espalda, y un nudo apretado en la garganta. Él tampoco dijo nada. Solo me miró. Una mirada larga, pesada, cargada de algo que no supe descifrar. Y entonces, abrió la boca. Movió los labios despacio, como si cada sílaba le costara un mundo. Y pronunció 3 palabras. 3 palabras que rompieron el silencio de la noche. 3 palabras que me rompieron a mí. Te odio, papá. Las palabras quedaron flotando en el aire del pasillo. Duras. Frías. Un eco que golpeaba las paredes de mi cabeza. Mi hijo, mi Lucas, estaba ahí, de pie, después de 7 años de ausencia, y lo primero que me decía era que me odiaba. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil, como una estatua. Segundos. O quizás minutos. Finalmente, logré tragar saliva, aunque sentía la garganta cerrada, como si tuviera un puño dentro. Entra, conseguí decir. Mi voz sonó ronca, extraña, como si no fuera la mía. Lucas no esperó una segunda invitación. Pasó a mi lado sin rozarme, como si yo fuera un fantasma, y entró en el pequeño salón. Se detuvo en medio de la habitación, mirando todo con sus ojos cansados. Mi apartamento, pequeño y desordenado. El sofá viejo. La mesita con el plato vacío de la cena. Su mirada lo recorrió todo sin detenerse en nada. Cerré la puerta. El sonido del pestillo al girar pareció sellar algo. Algo definitivo. ¿Tienes hambre? Pregunté, porque era lo único que se me ocurría decir. Él no contestó. Simplemente se sentó en el borde de la cama que uso como sofá. Se sentó tieso, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. No se movía. No decía nada. Era como tener una pequeña estatua de dolor sentada en mi casa. Fui a la cocina, un rincón diminuto al fondo del salón. Abrí la nevera. No había casi nada. Un cartón de leche a medias, un trozo de queso seco. En la despensa encontré un paquete de pasta y una lata de tomate. Era lo mejor que podía ofrecerle. Mientras el agua hervía en la olla, me giré para mirarlo. Seguía en la misma posición. Inmóvil. Fue entonces cuando lo vi. En su muñeca izquierda, justo donde terminaba la manga de la camiseta, asomaba una mancha oscura. Una mancha de un color feo, entre azulado y morado. Un moratón. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Mis manos, de repente torpes, casi tiran la olla. Aparté la vista, sentí un nudo en el estómago. No quise preguntar. Tenía miedo de la respuesta. Tenía miedo de todo lo que no sabía de esos 7 años. ¿7 años? El vapor del agua hirviendo empañó el cristal de la ventana, y con él, llegaron los fantasmas del pasado. De repente, ya no estaba en mi cocina solitaria. Estaba en otro tiempo. Un tiempo en el que yo también tenía los ojos llenos de esperanza. Conocí a Elena en una verbena de verano. Ella era, luz. Pura luz. Hija de una familia con dinero, estudiaba en la universidad, vestía ropa bonita y olía a perfume caro. Yo era solo un mecánico, un chico de pueblo que intentaba abrirse camino en la ciudad. Nuestras vidas no podían ser más distintas. Pero nos enamoramos.
O al menos, yo me enamoré de ella como un loco. Y creí que ella también. Las noticias sobre Javier llegaron como un eco lejano, traídas por una antigua conocida de Madrid. Su empresa se había hundido, sin el apellido de su familia para sostenerlo, su reputación se hizo pedazos. Valeria lo había dejado al agotarse el dinero y tuvo que vender el apartamento y el coche deportivo. Era la crónica de un derrumbe anunciado, pero al escucharla, no sentí alegría, solo un cansancio profundo. Una tarde, mientras el sol teñía de oro los olivos, una figura apareció frente a nuestra cancela. Era Isabel. Pero no la mujer altiva que yo recordaba. Estaba más delgada, con la ropa arrugada y una expresión de agotamiento que había borrado toda su arrogancia. Cuando me acerqué, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sofía, por favor, suplicó, con la voz rota. Solo déjame ver al niño. Es lo único que me queda. Mi padre, que había salido conmigo, se puso a mi lado, un pilar silencioso. Fue él quien habló primero, con su voz tranquila pero firme. El respeto, Isabel, es una semilla. Lo que usted sembró, ahora lo cosecha. Isabel agachó la cabeza, derrotada. La miré, y no sentí rabia, solo un vacío inmenso por todo lo perdido. Puede verlo, dije finalmente. Pero con mis padres y yo presentes. Y de ahora en adelante, en esta casa solo se habla con amabilidad. Ella asintió entre lágrimas. Entré en la casa y volví con Leo en brazos. El momento en que Isabel, con las manos temblorosas, abrazó a su nieto, fue una imagen silenciosa y terrible de todo lo que el orgullo puede destruir. Los años que siguieron al juicio no estuvieron marcados por grandes dramas ni batallas épicas, sino por la silenciosa y gratificante labor de reconstruir una vida. La tormenta había pasado, y en su lugar, el sol de Andalucía parecía brillar con más fuerza que nunca, no solo sobre nuestros olivos, sino dentro de nuestra casa. La idea nació una mañana de primavera, mientras veía a unos turistas detener su coche para fotografiar nuestra finca. Teníamos algo hermoso, algo auténtico, y sentí el impulso de compartirlo. Con una parte de los beneficios de la primera gran exportación, y con mis propias manos ayudando a pintar y a decorar, convertimos el viejo almacén de herramientas en una pequeña tienda. La llamamos El Olivo Dorado. No es una tienda grande ni lujosa. Tiene paredes encaladas, vigas de madera vista y el suelo de baldosas de terracota que mi madre y yo fregamos hasta sacarles brillo. En las estanterías de madera de olivo reposan nuestras botellas de aceite, con las etiquetas que yo misma diseñé, junto a cuencos de cerámica hechos por un artesano del pueblo, saquitos de lavanda y romero recogidos de nuestros campos, y botes de aceitunas aliñadas con la receta secreta de mi abuela. Mi madre empezó a hornear un pan de aceite y miel que se hizo tan famoso que la gente ahora viene de propio solo para comprarlo. La tienda siempre huele a pan recién hecho, a madera y a tierra limpia. Mi vida encontró su ritmo en ese pequeño rincón del mundo. Cada mañana, después de dejar a Leo en la pequeña escuela del pueblo, abro la tienda. Atiendo a los clientes, les cuento la historia de nuestros olivos centenarios, les ofrezco a probar un trozo de pan con nuestro aceite. Veo sus caras de asombro al probar algo tan puro y siento un orgullo que ningún cheque de Javier podría haberme dado jamás. He aprendido a hablar inglés y un poco de alemán para atender a los turistas, y he descubierto que me encanta conectar con gente de todo el mundo, no en salones ostentosos, sino aquí, en mi tierra. Leo, que ahora tiene 6 años, es el verdadero dueño de esta tierra. Ha crecido libre, con las rodillas siempre manchadas de tierra y el pelo alborotado por el viento. Su risa cristalina es el sonido más habitual entre los olivos. A veces, cuando estoy en la tienda, lo veo a lo lejos, corriendo con mi padre, inspeccionando los árboles o buscando nidos de pájaros. Es un niño feliz, seguro de sí mismo, rodeado de un amor incondicional. No conoce el silencio tenso de un apartamento de lujo, solo la sinfonía de la naturaleza y el murmullo constante del cariño familiar. Un día, entre las facturas y los pedidos, llegó una carta con un remite de Madrid. Por un instante,
mi corazón dio un vuelco, un eco de viejos miedos. Pero el nombre era el de Elena García. No era un documento legal. Dentro, solo había una tarjeta con la imagen de un faro y unas pocas líneas escritas a mano. Querida Sofía. He visto vuestro aceite en la mejor tienda gourmet de Madrid. No pude evitar sonreír. Me alegro de que la vida te haya devuelto toda la luz que mereces. Has construido algo mucho más valioso que lo que ganaste en un juzgado. Con todo mi cariño. Elena. Guardé esa tarjeta como un tesoro. Era el recordatorio de que mi victoria no fue solo sobrevivir, sino florecer. La vida transcurre así, en una sucesión de días tranquilos y hermosos. Las visitas de Isabel se volvieron esporádicas, siempre bajo nuestra supervisión. Eran encuentros extraños, llenos de silencios y de una tristeza contenida. Veía en sus ojos el arrepentimiento, pero también el abismo que sus propias acciones habían creado. No había rencor en mí, pero sí una frontera invisible que protegía la paz de mi hijo y la mía. Esta tarde, el sol del atardecer cae como un manto dorado sobre la finca. Estoy sentada en el porche de casa, en la misma mecedora en la que mi abuela se sentaba. Mis padres están a mi lado, en silencio, compartiendo esa paz que no necesita palabras. A lo lejos, veo a Leo intentando enseñar a nuestro perro a buscar una piña. Su risa llega hasta nosotros, clara y pura. Mi padre, sin apartar la vista de su nieto, pone una mano sobre mi hombro. Es una mano áspera por el trabajo, pero su peso sobre mí es el de la protección, el del orgullo. Lo has hecho bien, hija, dice, y en esas 5 palabras se encierra todo, la validación, el reconocimiento, el amor. Miro la escena, mi hogar, mi familia, mi hijo, el fruto de nuestro trabajo. Y entonces, lo entiendo todo con una claridad absoluta. Te pueden quitar muchas cosas, pero nunca podrán quitarte tus raíces ni tu dignidad. La felicidad no era un destino en un Madrid deslumbrante, sino el camino que recorro cada día, sobre la misma tierra que me vio nacer, bajo el sol de Andalucía. Y aquí, bajo este techo, sé que por fin he vuelto a casa. La historia de Sofía y su coche de $1 millón termina aquí. ¿Qué piensas de la decisión final de Sofía? ¿Hubieras hecho algo diferente en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios, siempre los leo todos y cada uno de ellos. Si esta historia te ha hecho pensar o sentir algo, no olvides dejar un like, compartirla con alguien que creas que también se emocionará, y suscribirte al canal, Corazones de Millonarios, para no perderte los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, el millonario podría ser tú. Sus padres se opusieron desde el primer momento. ¿Cómo no iban a hacerlo? Su única hija, su princesa, enamorada de un grasiento, como me llamó su padre una vez. Un tipo sin futuro, que se pasaba el día con las manos manchadas de aceite. Pero Elena era terca. O valiente. Dejó su casa, su comodidad, su familia, y se vino a vivir conmigo a un pequeño piso de alquiler. Un piso no mucho más grande que este. Fui el hombre más feliz del mundo. Le juré que trabajaría día y noche para que no le faltara de nada. Para que nunca se arrepintiera de su decisión. Y al principio, todo fue bien. Éramos felices con poco. Nos reíamos. Hacíamos el amor. Soñábamos con el futuro. Y entonces, llegó Lucas. Nuestro hijo. El día que nació, recuerdo que lloré. Lloré de alegría, de miedo, de un amor tan inmenso que no me cabía en el pecho. Al sostenerlo en brazos, tan pequeño, tan frágil, me prometí a mí mismo que sería el mejor padre del mundo. Que nunca le fallaría. Pero la vida es complicada. El dinero nunca alcanzaba. Yo hacía horas extras, aceptaba cualquier trabajo. Pero siempre había facturas que pagar. El alquiler. La luz. La comida.
La ropa para un niño que crecía demasiado rápido. Las discusiones empezaron por tonterías. Por un cartón de leche olvidado. Por una factura más alta de lo esperado. Pero poco a poco, esas tonterías se hicieron más grandes. Elena empezó a cansarse. Veía a sus amigas casarse, comprar casas, irse de vacaciones. Y ella estaba atrapada en un piso pequeño con un marido que siempre estaba cansado y olía a aceite de motor. Su luz se fue apagando. Un día perdí mi trabajo en el taller grande donde llevaba años. Fue un golpe duro. Muy duro. Caí en un pozo oscuro del que no sabía cómo salir. Y fue entonces cuando sus padres vieron su oportunidad. El divorcio fue rápido. Terrible. El abogado de su padre era uno de los mejores de la ciudad. Yo no podía permitirme ni uno de los malos. Pintaron un retrato de mí que no reconocí. Un hombre inestable. Deprimido. Incapaz de proveer un entorno seguro para un niño. Usaron mi tristeza, mi desesperación por haber perdido el trabajo, y la convirtieron en un arma contra mí. El juez les dio la razón. La custodia completa para Elena. Para mí, un régimen de visitas limitado. Un fin de semana cada 2. Pero siempre había una excusa. Lucas estaba enfermo. Tenían un compromiso familiar. Un viaje. Dejaron de contestar mis llamadas. Se mudaron sin decirme a dónde. Me cortaron. Me borraron de la vida de mi hijo. Y yo me rendí. Estaba roto. Sin dinero, sin fuerzas. ¿Qué podía hacer? Me quedé con el dolor. Con la culpa. Y con el silencio. La cena está lista. Mi propia voz me sacó de la pesadilla del recuerdo. Le puse el plato de pasta humeante sobre la mesita. Él lo miró, y luego a mí. Sin decir nada, cogió el tenedor y empezó a comer. Comía despacio, con la cabeza gacha. Cada bocado parecía un esfuerzo. Yo me senté en una silla, enfrente, y lo observé en silencio. Observé a ese desconocido que era mi hijo. Intentando encontrar en sus facciones algún rastro del niño que yo recordaba. Cuando terminó, dejó el tenedor en el plato. Levantó la vista. Tengo sueño, dijo. Su voz era apenas un susurro. Claro. Duerme aquí. En la cama. Yo dormiré en el sofá. No protestó. Se levantó, se quitó las zapatillas y se metió en mi cama, vestido tal como había llegado. Se tapó con la manta hasta la barbilla y se giró, dándome la espalda. Apagué la luz del salón, dejando solo la pequeña lámpara de la cocina. El apartamento quedó en penumbra. Me senté en el viejo sofá, que a partir de hoy sería mi cama. Desde allí, oía su respiración. Lenta. Regular. Se había dormido al instante, agotado. Y yo me quedé allí, en la oscuridad, mirando la pequeña silueta de mi hijo en mi cama. Con el eco de sus palabras, te odio, papá, resonando en mi cabeza. Con la imagen de aquel moratón en su muñeca grabada en mis ojos. Y con el peso de 7 años de silencio aplastándome el alma. A la mañana siguiente, me desperté en el sofá con el cuerpo dolorido. Hacía años que no dormía tan mal, pero al mismo tiempo, hacía años que no me despertaba con un propósito. Él estaba aquí. Mi hijo estaba en mi casa. Lucas seguía durmiendo. Su respiración era tranquila. Me levanté en silencio, con cuidado de no hacer ruido. Quería que ese primer día fuera normal. O lo más parecido a la normalidad que pudiéramos conseguir. Fui a la panadería del barrio y compré croissants recién hechos. Le preparé un vaso de leche con cacao. Cuando se despertó,
Lo encontró todo en la mesita. No dijo nada, pero sus ojos se abrieron un poco más de sorpresa. Se sentó en la cama y desayunó en silencio. Mientras, yo me movía por la casa, nervioso, sin saber muy bien qué hacer. Luego si quieres podemos ir a comprarte algo de ropa, dije, señalando sus vaqueros sucios. Y un cepillo de dientes. Él asintió con la cabeza, sin mirarme. En la pequeña mochila que había traído, encontré la respuesta a una de las 1000 preguntas que rondaban mi cabeza. No había mucha cosa dentro. Un par de camisetas viejas, un libro. Y, en un bolsillo lateral, una postal. Una postal vieja y amarillenta. Era una de esas postales turísticas de la ciudad que yo le había enviado a Elena cuando éramos novios. En el reverso, con mi caligrafía de entonces, estaba escrita la dirección de mi primer taller. El taller que estaba justo al lado de este barrio. Así me había encontrado. No había sido un milagro. Había sido una búsqueda. Una decisión. Este niño había decidido buscarme. Ese pensamiento me dio un poco de calor. Una pequeña y frágil esperanza. Pasamos la mañana en un mercadillo cercano. Yo no tengo mucho dinero, pero rebuscando encontré un par de pantalones de su talla, unas camisetas y unas zapatillas de deporte casi nuevas. Él se lo probaba todo sin decir si le gustaba o no. Solo asentía. Parecía un pequeño soldado siguiendo órdenes. Cuando pagué los 20 euros que costó todo, la vendedora, una mujer mayor y amable, nos sonrió. ¡Qué guapo está el chico! Es igualito a su padre. Sonreía a medias. Una sonrisa forzada. Porque justo en ese momento, una idea helada se abrió paso en mi cabeza. ¿Y Elena? ¿Sabría dónde está Lucas? ¿Estaría buscándolo? ¿Y si llamaba a la Guardia Civil y me acusaba de haberlo secuestrado? El miedo. Era un miedo frío, paralizante. El mismo miedo que sentí en el juzgado hace 7 años. El miedo a perderlo otra vez. Durante el almuerzo, apenas pude comer. Mi cabeza era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué debía hacer? ¿Llamar a Elena? ¿Llevar a Lucas de vuelta? Pero, ¿cómo iba a llevarlo de vuelta a un lugar del que había huido? Miré el moratón de su muñeca. No. No podía. Una calma falsa. Una tregua antes de la batalla. Y yo lo sabía. Al llegar la noche, el aire en el apartamento se sentía aún más denso. Le preparé un baño. Le dejé una toalla limpia y una de las camisetas nuevas sobre la cama. El agua caliente tarda un poco en salir, le advertí, torpemente. Él asintió y se encerró en el pequeño cuarto de baño. Oí el sonido del agua corriendo. Yo me quedé en el salón, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía que hacer algo. Mañana. Mañana sin falta buscaría ayuda, hablaría con alguien. Con un abogado. O con quien fuera. No podía seguir así, escondido, esperando a que llamaran a la puerta. El sonido del agua se detuvo. Unos minutos después, la puerta del baño se abrió. Lucas salió con el pelo mojado, envuelto en la toalla. La camiseta nueva le quedaba un poco grande. Gracias, murmuró. Fue la primera palabra que me dirigía voluntariamente en todo el día. Y entonces, se dio la vuelta para ir hacia la cama. Y mi mundo se detuvo. La camiseta, al ser ancha, se le había escurrido un poco por un hombro, dejando al descubierto parte de su espalda. Su espalda. No era la espalda de un niño. Era un mapa de dolor. Un lienzo de marcas horribles. Moratones de diferentes colores. Unos de un amarillo verdoso, casi curados. Otros de un morado oscuro,
casi negro, recientes. Y entre ellos, unas finas líneas rojizas, como las que deja el golpe de un cinturón. O de un cable. Se me secó la boca. El aire no me llegaba a los pulmones. Era como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Esto no era una caída. Esto no era un accidente. Esto era crueldad. Lucas debió sentir mi mirada fija en él, mi silencio repentino, porque se detuvo. Se subió la camiseta rápidamente, cubriéndose, como si sintiera vergüenza. Como si fuera su culpa. Se metió en la cama y se tapó hasta la cabeza, dándome la espalda. Yo me quedé de pie en medio del salón, temblando. Ya no sentía miedo. El miedo a Elena, a la Guardia Civil, a los abogados, todo eso había desaparecido. Se había quemado, consumido por una rabia fría, profunda y afilada como un cuchillo. Una rabia que nunca antes había sentido en mi vida. La pregunta ya no era qué debía hacer. La pregunta era quién. ¿Quién le había hecho eso a mi hijo? Y en ese instante, mientras mi mano temblorosa se acercaba a la espalda ahora cubierta de mi hijo, supe que mi vida solitaria había terminado. Una guerra acababa de empezar. Si fueras tú, ¿qué harías en mi situación? Comparte tu opinión en los comentarios, porque a veces, escuchar la historia de otro nos da la fuerza que necesitamos. Y no olvides suscribirte al canal para acompañarme hasta el final de este viaje. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en el sofá, en la oscuridad, escuchando la respiración de mi hijo. La imagen de su espalda no se apartaba de mi mente. La rabia inicial, aquella que me había hecho querer salir a buscar al culpable y destrozarlo con mis propias manos, se fue calmando. Se transformó en otra cosa. En una determinación fría. Clara. Ya no era el hombre roto de hacía 7 años. Ahora era un padre. Y un padre tenía que pensar. Tenía que proteger. A la mañana siguiente, cuando Lucas se despertó, yo ya tenía un plan. No podía ir a un hospital. Eso significaría preguntas, informes, la policía. Asustaría a Lucas. Y yo necesitaba que confiara en mí. Tampoco podía ir directamente a la Guardia Civil. Mi palabra contra la de Elena y su familia, ya sabía cómo acababa esa historia. Necesitaba pruebas. Necesitaba a alguien de mi lado. Solo había una persona en la que podía pensar. Lucas, dije, con la voz más tranquila que pude fingir. Vamos a dar un paseo. Quiero que conozcas a una amiga. Él me miró con desconfianza. Sus ojos, siempre alerta, me estudiaron durante un segundo. Vi el miedo en ellos. El miedo a que lo llevara de vuelta. No te llevaré a ningún sitio donde no quieras ir, le prometí. Te lo juro. Es solo una doctora. Una buena mujer. Para que te vea, esa muñeca. Mentí. No era solo por la muñeca. Pero era la única forma. Después de un largo silencio, asintió. La consulta de la doctora Isabel estaba a unas pocas calles, en el corazón del barrio. Isabel era la médica de familia de aquí de toda la vida. Me conocía desde que llegué, había curado mis cortes y mis quemaduras del taller 1000 veces. Era una mujer de 60 y tantos años, con el pelo blanco recogido en un moño y una mirada que parecía verlo todo. Cuando entramos, nos hizo pasar a su pequeña consulta, que olía a antiséptico y a amabilidad. Javier, qué sorpresa, dijo, sonriendo. ¿Y este jovencito, quién es? Es mi hijo, Isabel. Se llama Lucas. Ella lo miró con ternura. Lucas se encogió, escondiéndose un poco detrás de mí. Bueno, Lucas, encantada de conocerte, dijo con voz suave. Tu padre me ha hablado mucho de ti. Siéntate, por favor.
A ver, ¿qué os trae por aquí? Es su muñeca, empecé, sin saber cómo continuar. Isabel se acercó a Lucas. A ver, campeón, déjame ver esa muñeca. Con mucho cuidado, le cogió el brazo. Lucas se tensó, pero no lo apartó. Isabel examinó el moratón en silencio. Su expresión amable no cambió, pero vi cómo sus ojos se endurecían un poco. Esto parece un golpe fuerte, Lucas, dijo, sin dejar de mirarlo a los ojos. ¿Te caíste? Lucas bajó la cabeza y no contestó. Isabel suspiró, un suspiro casi imperceptible. Luego me miró a mí. Una mirada que lo decía todo. Javier, ¿puedes esperar fuera un momento, por favor? Quiero hablar a solas con Lucas. Mi corazón dio un vuelco, pero asentí. Salí al pequeño pasillo y cerré la puerta. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. No oí nada. Ni voces, ni llantos. Solo silencio. Cuando la puerta se abrió, Isabel me hizo un gesto para que entrara. Lucas estaba sentado en la misma silla, con la cabeza gacha. Javier, dijo Isabel, y su voz ahora era seria, profesional. ¿Hay más golpes? No me lo estaba preguntando. Me lo estaba afirmando. Yo asentí, incapaz de hablar. Necesito que le quites la camiseta, Lucas, le pidió con delicadeza. Solo un momento. Necesito verlo. Lucas me miró, con los ojos llenos de pánico y de vergüenza. Me arrodillé frente a él. Tranquilo, hijo. Está bien. Confía en mí. Lentamente, muy lentamente, se levantó y se quitó la camiseta. Isabel no hizo ningún gesto de sorpresa. Se acercó y, con sus dedos expertos y suaves, examinó la espalda de mi hijo. En silencio. Yo tuve que apartar la vista. Sentía las lágrimas quemándome los ojos. Ya está, Lucas. Puedes vestirte, dijo al cabo de un rato. Cuando mi hijo volvió a estar vestido, Isabel se sentó frente a su escritorio. Empezó a escribir en su ordenador, el tecleo llenando el silencio de la consulta. Voy a redactar un informe médico detallado, dijo, sin levantar la vista. ¿Con fotografías? Esto es una prueba, Javier. Y es una prueba muy seria. Levantó la cabeza y me miró. No puedes actuar por tu cuenta. No puedes cometer ninguna estupidez. Tienes que hacer las cosas bien. No sé cómo, Isabel. No tengo a nadie. Sí que sabes, me corrigió. Tienes que ir a los servicios sociales del ayuntamiento. Mañana mismo. Pide una cita urgente. Llevas este informe. Explícales la situación. Ellos son los que tienen que intervenir. Ellos protegerán al niño. Y te protegerán a ti. Me entregó una carpeta de papel. Dentro, varias hojas impresas. El informe. La prueba. Mi única arma. Gracias, Isabel, le dije, con la voz rota. No sé cómo pagártelo. No tienes que pagarme nada. Solo cuida de ese niño. Es lo único que importa. Salimos de la consulta y caminamos de vuelta a casa en silencio. El sol de la mañana nos daba en la cara, pero yo no sentía su calor. Solo sentía el peso de la carpeta en mi mano. Era un peso terrible. Pero también era una esperanza. Estábamos a punto de llegar a nuestro portal cuando Lucas se detuvo. Yo me detuve con él. Miraba un pequeño puesto de pescado que había en la esquina. Papá, dijo, en un susurro. Era la primera vez que me llamaba así desde que había llegado. Dime, Lucas. Levantó la vista y me miró a los ojos.
¿Todavía te acuerdas de la sopa de pescado que hacías? Me quedé sin aire. Un recuerdo fugaz, de un tiempo lejano. Una sopa que yo le preparaba cuando era pequeño, cuando se ponía malo. Un recuerdo que yo creía enterrado para siempre. Una lágrima, una sola, se me escapó y rodó por mi mejilla. Me la sequé rápidamente con el dorso de la mano. Sí, hijo, contesté, con una sonrisa que me temblaba en los labios. Claro que me acuerdo. Esta noche te la preparo. Él asintió, y por primera vez en mucho, mucho tiempo, vi algo parecido a una pequeña sonrisa asomar en la comisura de sus labios. Fue solo un instante. Pero para mí, fue como ver salir el sol después de una larguísima noche. La sopa de pescado tuvo el sabor de los recuerdos. Mientras Lucas comía en silencio, yo lo observaba. Veía cómo sus hombros, antes siempre tensos, se relajaban un poco. Esa pequeña sonrisa que había visto por la mañana no volvió a aparecer, pero en sus ojos había algo distinto. Una calma frágil. Una tregua. Pero yo sabía que las treguas no duran para siempre. Sobre la encimera de la cocina, la carpeta que me había dado Isabel parecía mirarme. Era un recordatorio constante. Un ultimátum. Tenía que actuar. Y el primer paso, el más difícil, el que llevaba 7 años evitando, era enfrentarme a Elena. Después de que Lucas se durmiera, me senté a la mesa con mi viejo teléfono móvil en la mano. Busqué en la agenda. Su número seguía ahí. Elena. Lo había guardado por si alguna vez había una emergencia. Pero en 7 años, la única emergencia había sido la de mi corazón roto, y para eso, ella no tenía cura. Miré el nombre en la pantalla durante mucho tiempo. El dedo me temblaba sobre el botón de llamar. ¿Qué le iba a decir? Hola, Elena, soy Javier, el hombre al que destrozaste la vida. ¿Sabes que tu hijo se ha escapado de tu casa de lujo y ha venido a buscarme a mi taller grasiento? ¿Sabes que tiene el cuerpo lleno de moratones? Cada vez que pensaba en empezar la conversación, un nudo se me formaba en la garganta. Recordaba su cara en el juzgado. Fría. Distante. Como si yo fuera un completo desconocido. Recordaba el desprecio en los ojos de su padre. Me sentía pequeño otra vez. Débil. Pero entonces, recordé la espalda de Lucas. Y la debilidad se convirtió en acero. La duda se convirtió en certeza. Ya no era por mí. Era por él. Respiré hondo, conté hasta 3 y pulsé el botón de llamar. 1, 2, 3 tonos. Sentí el pulso martilleándome en los oídos. Sí. Su voz. Era su voz. Un poco más madura, quizás. Pero inconfundible. Por un instante, me quedé sin palabras. 7 años de silencio se agolparon en mi garganta. Hola. ¿Hay alguien? Insistió, con un tono impaciente. Elena, soy yo. Soy Javier. Silencio. Al otro lado de la línea, solo oí su respiración, de repente agitada. Podía imaginarla. De pie, en su cocina impecable o en su salón de diseño. Sorprendida. ¿Javier? Su voz ahora era un susurro incrédulo. ¿Cómo? ¿Por qué me llamas? ¿Ha pasado algo? Sí, ha pasado algo, dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Quería que supieras que Lucas está aquí. Conmigo. El silencio que siguió fue diferente. Tenso. Cargado de electricidad. Y entonces, explotó. ¿Qué? ¿Cómo que está contigo? Llevo 2 días buscándolo como una loca. He puesto una denuncia. Dios mío, lo ha secuestrado.
Has secuestrado a mi hijo. Su voz era un grito histérico, lleno de pánico y de acusación. La misma acusación que yo había temido. Pero ya no me afectaba. Cálmate, Elena, le ordené, con una frialdad que me sorprendió a mí mismo. Yo no he secuestrado a nadie. Él vino aquí. Él, solo. Anoche, se presentó en mi puerta. No me lo creo. Él no haría eso. Lo has manipulado. Lo has engañado. Voy a llamar a la Guardia Civil ahora mismo. Haz lo que quieras, contesté, tranquilo. Llámalos. Pero antes de hacerlo, quizás deberías saber que tu hijo no se escapó por capricho. Se escapó porque tenía miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? Él lo tiene todo. No, Elena. No lo tiene todo. Lo que no tiene es una espalda sin moratones. Otra vez el silencio. Pero esta vez, fue un silencio mortal. Un silencio que lo llenaba todo. No hubo más gritos. No hubo más acusaciones. Solo un sonido ahogado, como un sollozo contenido. Él no está bien, Elena, continué, bajando la voz. No está bien. Y no piensa volver a esa casa. Pasaron varios segundos. Oí cómo cogía aire, intentando calmarse. ¿Dónde estáis? Preguntó, con la voz rota. Estamos en mi casa. Y aquí se va a quedar. Tengo que verlo, Javier. Por favor. Es mi hijo. Tengo que hablar con él. Dudé. Una parte de mí quería decirle que no. Que ya había perdido ese derecho. Pero otra parte, la parte que recordaba a la mujer que una vez amé, supo que tenía que hacerlo. Mañana, dije. Ven mañana por la tarde. Sola, Elena. ¿Entendido? Ven, sola. Estaré allí, susurró. Y colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Lo había hecho. Había cruzado el puente. Ya no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada. Lucas seguía silencioso, pero parecía menos ausente. Había dormido toda la noche de un tirón. Mientras recogía los platos, me armé de valor. Lucas, empecé. Él levantó la vista. Anoche llamé a tu madre. El efecto de mis palabras fue inmediato. La poca calma que había en su rostro se desvaneció. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de un terror puro, infantil. El color desapareció de sus mejillas, dejándole la piel pálida como el papel. Empezó a negar con la cabeza, una y otra vez, sin decir nada. Tranquilo, tranquilo, me apresuré a decir, arrodillándome a su lado. No vas a volver allí. Te lo prometí. Solo va a venir a hablar. Hoy por la tarde. Él no me escuchaba. Seguía negando con la cabeza, con la mirada perdida. Vi cómo sus manos pequeñas se aferraban al borde de la mesa, con los nudillos blancos por la fuerza. En ese momento, mirando el pánico en los ojos de mi hijo, lo entendí. La tormenta que se acercaba no era solo una discusión. Era algo mucho más grande. Y yo, por primera vez en mi vida, tenía que ser el muro que la detuviera. Pasé el resto del día intentando calmar a Lucas. Le aseguré una y otra vez que no le obligaría a nada. Que yo estaba allí. Que no iba a dejar que nadie le hiciera daño. No sé si me creyó del todo, pero al menos, dejó de temblar. Se refugió en su rincón, con su libro, como un pequeño animal herido que busca la seguridad de su madriguera. Yo no pude trabajar. Me quedé en casa,
limpiando cosas que ya estaban limpias, ordenando herramientas sin motivo. Mi cuerpo se movía por inercia, pero mi mente estaba fija en una sola cosa. La puerta. Esperaba. Y cada minuto que pasaba, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. A las 5 en punto de la tarde, sonó el timbre. No fue un golpe tímido como el de Lucas. Fue un zumbido largo, autoritario. Exigente. Le hice un gesto a Lucas para que se quedara en el salón, lejos de la vista. No te preocupes, le susurré. Yo me encargo. Caminé hacia la puerta. Mi corazón ya no latía desbocado como la primera noche. Ahora latía con un ritmo fuerte, constante. Como el motor de un coche a punto de arrancar. Abrí la puerta. Y el mundo se me vino encima. Elena estaba allí. Pálida, con los ojos hinchados. Pero no estaba sola. A su lado, un hombre alto y corpulento la eclipsaba por completo. Vestía un polo caro y unos pantalones perfectamente planchados. Tenía el pelo engominado y una expresión de arrogancia en la cara. No necesité que nadie me lo presentara. Supe al instante quién era. Era él. Marcos. Sus ojos, pequeños y fríos, me analizaron de arriba abajo, con desprecio. Miraron mi camiseta manchada de grasa, mis manos de mecánico, mi apartamento humilde a mis espaldas. Y una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Así que este es el famoso Javier, dijo, con una voz grave y prepotente. Pensé que serías diferente. Ignoré su comentario. Mis ojos se clavaron en Elena. Te dije que vinieras sola. Elena dio un paso adelante, nerviosa. Lo sé, Javier, él insistió en venir. Por favor, solo queremos ver a Lucas. Asegurarnos de que está bien. Lucas está bien, contesté, sin apartar la mirada de Marcos. Mejor de lo que ha estado en mucho tiempo. No te creo, espetó Marcos, dando un paso al frente, invadiendo mi espacio. Aparta. Vamos a entrar a por nuestro hijo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Me planté en el umbral de la puerta, bloqueando el paso con mi cuerpo. No soy un hombre grande, ni fuerte. Años de trabajo me han dado resistencia, pero este tipo me sacaba una cabeza y, probablemente, 20 kilos de músculo. Pero en ese momento, no sentí miedo. He dicho que él no entra. Marco soltó una carcajada. Una risa fea, sin alegría. ¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? No me hagas reír, mecánico. Ese niño es mi responsabilidad. Legalmente. ¿Y si no te apartas por las buenas? ¿Qué? Le interrumpí, y mi voz sonó peligrosamente tranquila. ¿Me vas a pegar? ¿Cómo le pegas a él? El color desapareció de la cara de Marcos. Su sonrisa se borró de golpe. Vi un destello de furia en sus ojos. Elena ahogó un grito. No sabes de lo que estás hablando. Siseó él, acercando su cara a la mía. Creo que sí lo sé, contesté, manteniendo la calma. Lo sé muy bien. Y te lo voy a decir una sola vez. No te vas a acercar a mi hijo. Nunca más. Él levantó una mano, con el dedo índice apuntando a mi pecho. Escúchame bien, desgraciado. Tienes 24 horas para devolver al niño. Si no lo haces, te juro que llamaré a la policía y te denunciaré por secuestro. Acabarás en la cárcel. ¿Me oyes? Fue entonces cuando lo vi. Detrás de mí, asomando por el marco de la puerta del salón, estaba Lucas. Pálido como un fantasma. Miraba a Marcos con un terror que me heló la sangre. Y al ver a Lucas, algo dentro de mí hizo clic.
Se acabó el miedo. Se acabó la duda. Di un paso adelante, saliendo al pasillo, obligando a Marcos a retroceder. Llama a quien quieras, le dije, mirándole directamente a los ojos. Llama a la Guardia Civil. Llama a los jueces. Llama al Papa si te da la gana. Pero este niño no se mueve de aquí. Y si intentas ponerle una mano encima, te juro por lo más sagrado que te arrepentirás el resto de tu vida. El pasillo se quedó en silencio. Un silencio denso, pesado. Nos quedamos los dos mirándonos, en un punto muerto. La tensión era insoportable. Y entonces, se oyó un ruido. La puerta del apartamento de enfrente se abrió un poco. La cabeza de mi vecina, la señora Carmen, una mujer mayor y cotilla, asomó por la rendija. ¿Pasa algo, Javier? Preguntó, con sus ojillos curiosos. Marcos se dio cuenta. Vio a la vecina. Su expresión cambió. La furia desapareció, reemplazada por una máscara de falsa normalidad. Se arregló el cuello del polo. No le interesaba montar una escena delante de testigos. No, no pasa nada, señora, dijo, con una sonrisa forzada. Solo un malentendido familiar. Ya nos íbamos. Agarró a Elena del brazo, con fuerza. Vámonos, le ordenó en un susurro. Ya hablaremos en casa. Tiró de ella y empezaron a bajar las escaleras. Elena me lanzó una última mirada. Una mirada llena de miedo, de súplica, de impotencia. Me quedé allí, de pie, viendo cómo se marchaban, hasta que sus pasos se perdieron en el silencio del edificio. La señora Carmen cerró su puerta. Entré en casa y cerré la mía. Me apoyé en la madera, y solo entonces sentí cómo me temblaban las piernas. Lucas seguía en el mismo sitio, mirándome. Me acerqué a él y me arrodillé. Puse mis manos sobre sus pequeños y frágiles hombros. Se han ido, le dije. Y no volverán. Te lo prometo. No me contestó. Pero sus ojos ya no estaban llenos de terror. Ahora me miraban de otra forma. Con algo que se parecía a la sorpresa. O quizás, a la esperanza. Esa noche lo supe. La conversación, la negociación, todo eso era inútil. Con gente como Marcos no se podía razonar. Solo quedaba un camino. El que me había indicado Isabel. El camino de la ley. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana, pero yo no sentí su calor. La adrenalina de la confrontación se había desvanecido, dejando paso a una fatiga inmensa y a una sensación de urgencia. Sabía que Marcos cumpliría su amenaza. El tiempo corría en mi contra. Dejé a Lucas con la señora Carmen, mi vecina. Le expliqué por encima que tenía unos asuntos familiares que resolver y que necesitaba que cuidara del niño un par de horas. Ella, a pesar de su curiosidad, debió ver la desesperación en mi cara, porque aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Mi primer destino fue el bar donde solía desayunar antes de abrir el taller. Allí, a esas horas, siempre encontraba a David. David era un viejo amigo de la infancia, de los pocos que me quedaban. Trabajaba como administrativo en el ayuntamiento. No era abogado, pero conocía los laberintos de la burocracia mejor que nadie. Le conté todo. Desde el golpe en la puerta en mitad de la noche, hasta la confrontación en el pasillo. Mientras hablaba, él escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, con el ceño fruncido. Cuando terminé, se quedó pensativo, removiendo el azúcar de su café. Javier, esto es serio. Muy serio, dijo al fin. La doctora Isabel tiene razón. No puedes hacer esto solo. Necesitas ir por el camino oficial. Pero, David, ¿y si no me creen? ¿Y si se lo llevan?
¿Ya perdí una vez? Esta vez es diferente, me interrumpió, con firmeza. Esta vez no se trata de dinero ni de quién tiene el mejor abogado. Se trata de la seguridad de un niño. Y para eso, la ley es muy clara. Tienes el informe médico. Eso es un arma muy poderosa. Me explicó los pasos que debía seguir. ¿Dónde estaban las oficinas de los servicios sociales? ¿Qué papeles tenía que rellenar? ¿A quién tenía que pedir cita? Me sentí abrumado. Era un mundo de formularios, de ventanillas, de esperas. Un mundo que no entendía y que me daba pánico. Pero la mirada decidida de mi amigo me dio fuerzas. Pasé el resto de la mañana inmerso en esa pesadilla burocrática. Hice colas interminables bajo luces fluorescentes que me daban dolor de cabeza. Rellené formularios con preguntas que apenas entendía. Hablé con una funcionaria detrás de un cristal que me trataba con la misma indiferencia con la que sellaba los papeles. Al final, salí de allí con una cita. Para dentro de 3 días. 3 días. Me parecía una eternidad. Pero era el primer paso. Había puesto la maquinaria en marcha. Volví a casa sintiéndome agotado, como si hubiera descargado un camión de cemento. Lucas estaba sentado en el sofá, viendo los dibujos animados con la señora Carmen. Al verme, se levantó de un salto. ¿Has vuelto?, preguntó. Claro que he vuelto, le contesté, revolviéndole el pelo. Nunca me iré sin avisarte. Esa tarde, mientras intentaba arreglar el motor de un coche en el taller, sonó mi teléfono. Un número oculto. Dudé en contestar. Diga. Javier, soy yo. Era Elena. Su voz era apenas un susurro. Un hilo de voz tembloroso, que no se parecía en nada a la histeria de la primera llamada ni a la tensión de la visita. Sonaba, rota. ¿Qué quieres, Elena? Yo, solo quería pedirte perdón, dijo, y oí un sollozo al otro lado. Por haber ido con él. Yo no quería. Él me obligó. Me quedé en silencio, con la llave inglesa en la mano. No sabía qué decir. Una parte de mí, la parte herida y resentida, quería colgarle. Pero otra parte, una parte que no sabía que todavía existía, sintió una punzada de compasión. ¿Estás bien?, pregunté, casi a mi pesar. Su respuesta fue un llanto ahogado. Un llanto que lo decía todo. Él, cuando volvimos a casa, estaba furioso, consiguió decir entre sollozos. Me culpó a mí. Dijo que le había dejado en ridículo. Que era una inútil. Y no necesitó terminar la frase. Lo entendí todo. El agarre violento en el pasillo no había sido un caso aislado. Elena, dije, y mi voz se suavizó. ¿Por qué? ¿Por qué has aguantado todo esto? Por miedo, susurró. Tenía tanto miedo de estar sola otra vez. De no tener nada. Él me lo daba todo, Javier. Una casa bonita, seguridad, dinero. Yo pensé que podía soportarlo. Pensé que lo hacía por Lucas, para que no le faltara de nada. Pero me equivoqué. Estaba tan equivocada. Lo he estado protegiendo a él, en lugar de a mi propio hijo. Escuché su dolor, su arrepentimiento. Y en ese momento, el rencor que había sentido por ella durante 7 años empezó a disolverse. Ya no veía a la mujer que me había abandonado. Veía a otra víctima. Una víctima atrapada en una jaula de oro. Nunca es tarde para hacer lo correcto, Elena. Tengo miedo, Javier. No sé qué hacer. Sí que lo sabes, le dije, con una calma que no sentía. Tienes que ser valiente. No por mí.
Por Lucas. Hubo un largo silencio. Solo se oía su respiración entrecortada. Lo seré, dijo al fin, con una voz apenas audible pero firme. Te lo juro. Y colgó. La llamada de Elena terminó, dejándome en un silencio denso. Ahora, esta guerra ya no era solo mía y de Lucas. Se había convertido en la guerra de una familia rota que intentaba encontrar la luz. Si usted ha seguido escuchando hasta aquí, le pido que escriba el número 1 en los comentarios, para que yo sepa que todavía hay amigos acompañándome en este viaje. Su presencia es el mayor aliento para seguir contando la última parte, porque lo que viene ahora es la audiencia más importante de mi vida. Por favor, no olvide suscribirse al canal Corazones de Millonarios para que podamos llegar juntos al final de esta historia. La oficina de los servicios sociales era un lugar frío e impersonal. Una sala pequeña, con una mesa ovalada y sillas incómodas. Nos sentamos todos alrededor de esa mesa. Marcos, a mi derecha, vestido con un traje impecable, fingiendo una expresión de preocupación. Elena, a su lado, pálida y con la mirada perdida en el suelo. Yo, enfrente de ellos. Y a mi lado, muy pegado a mí, Lucas. Una mujer de mediana edad, la trabajadora social, entró y se sentó a la cabeza de la mesa. Se presentó con voz calmada, profesional. Explicó el motivo de la reunión. La denuncia por desaparición. Mi reclamación. Marcos tomó la palabra primero. Habló con seguridad, con la voz de un hombre acostumbrado a tener el control. Pintó un cuadro perfecto. Un padrazo preocupado. Un niño confundido, probablemente influenciado por un padre biológico resentido y desequilibrado. Habló de la estabilidad que él le ofrecía. De su casa. De su colegio caro. Mientras hablaba, tenía una mano apoyada sobre el hombro de Elena. Un gesto que parecía protector, pero que yo sabía que era una advertencia. Una jaula invisible. Yo no dije nada. Solo dejé que hablara. Dejé que cavara su propia tumba. Cuando terminó, la trabajadora social me miró. Señor Javier, ¿tiene algo que añadir? Negué con la cabeza. Yo no, dije, en voz baja. Pero creo que Lucas sí. Todos los ojos se giraron hacia mi hijo. Vi cómo se encogía en la silla. Vi cómo el pánico volvía a su mirada. Marcos lo miraba con una sonrisa condescendiente. Elena, con los ojos llenos de lágrimas y de súplica. Puse mi mano sobre su rodilla, debajo de la mesa, y le di un suave apretón. Él levantó la vista y me miró. Y en mis ojos no encontró pena, ni presión. Solo encontró confianza. Una confianza absoluta. La trabajadora social se dirigió a él con una voz muy suave. Lucas, cariño, ¿quieres contarnos por qué te fuiste de casa? Silencio. Un silencio tan profundo que se podía oír el zumbido de la luz del techo. Lucas abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Y entonces, sucedió. Elena, que hasta ese momento había sido una estatua de mármol, se movió. Apartó la mano de Marcos de su hombro con un gesto brusco. Basta. Dijo. Su voz, aunque temblorosa, llenó la habitación. Se acabó. Marcos la miró, sorprendido y furioso. Elena, ¿qué haces? Cállate. Pero ella no se calló. Se puso de pie. Miró a la trabajadora social, y las palabras empezaron a salir de su boca como un torrente. Como un río que rompe un dique. Mi hijo no tiene que decir nada. Lo diré yo. Se fue de casa por mi culpa. Porque yo no lo protegí. Se fue por culpa de los golpes. Marco se levantó de un salto. Está mintiendo.
Está loca. ¿Estoy mintiendo? Gritó Elena, y por primera vez, vi en ella el fuego que creí extinguido para siempre. ¿Quieres que les enseñe el moratón que tengo en el brazo por haberte pedido que no vinieras aquí? ¿Quieres que les cuente las noches que Lucas se ha encerrado en su habitación, llorando en silencio, mientras tú me gritabas a mí? ¿Quieres que les cuente la verdad? Se giró hacia la trabajadora social, y el torrente de palabras se convirtió en un llanto desgarrador. Él tiene la culpa. Le pega. Le pega al niño cuando yo no estoy. Y me pega a mí cuando intento defenderlo. Y yo he sido una cobarde. Lo he permitido. Por miedo. Pero se acabó. Se ha acabado. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Marcos estaba pálido, sin palabras. Toda su arrogancia se había desmoronado. La trabajadora social asintió lentamente. Miró a Elena con compasión. Luego a mí. Y finalmente a Lucas, que ahora lloraba en silencio, con la cabeza apoyada en mi hombro. Entiendo, dijo, con calma. Creo que tenemos suficiente. Redactaré un informe solicitando una orden de protección y la custodia provisional para el padre biológico, el señor Javier. Y abriremos una investigación formal. La justicia, esa palabra que para mí se había vaciado de significado hacía 7 años, de repente, volvía a tener sentido. Salimos de aquella oficina, por primera vez en muchos días, sentí que podía respirar hondo. El aire de la calle, aunque contaminado y ruidoso, me pareció el más puro del mundo. Una semana después, recibí un sobre del juzgado. Dentro, un folio de tamaño A4 con un sello oficial. Eran los papeles de la custodia provisional. Tenía un documento que decía que Lucas, mi hijo, podía quedarse conmigo. La vida después de la tormenta no fue fácil, pero fue tranquila. El silencio en nuestro pequeño apartamento cambió. Ya no era un silencio pesado y doloroso, sino uno calmado, lleno de una compañía que no necesitaba palabras. Empezamos a construir una rutina. Pequeñas cosas. Desayunábamos juntos cada mañana. Por las tardes, después del colegio al que conseguí apuntarlo, Lucas venía al taller. No hacía mucho. Se sentaba en un taburete y me observaba trabajar, o intentaba ayudarme pasándome alguna herramienta. Sus manos, antes siempre en puños, empezaron a relajarse. Un sábado, mientras yo preparaba la comida, él se acercó a la cocina. ¿Te ayudo, papá? Me quedé quieto, con el cuchillo en la mano. La palabra, papá, había salido de su boca de una forma completamente natural. Sin odio. Sin esfuerzo. Me giré y le sonreí. Claro, campeón. Pela tú las patatas. Mientras cocinábamos juntos esa sopa de pescado, nuestra sopa, sentí que estábamos reconstruyendo algo más que una receta. Estábamos reconstruyendo un hogar. Elena también empezó su propio camino. Se fue de casa de Marcos ese mismo día. Con la ayuda de una asociación, encontró una pequeña habitación de alquiler en un barrio cercano y un trabajo de media jornada en una tienda. Un domingo por la tarde, llamó al timbre. Lucas y yo nos miramos. Abrí la puerta. Era ella. Más delgada, con ropa sencilla. Parecía frágil, pero en sus ojos ya no había miedo, sino una determinación tranquila. Traía una pequeña caja en las manos. Hola, dijo, en voz baja. Solo he venido a traerle esto a Lucas. Es su videojuego favorito. Se lo dejó en casa. Lucas se acercó a la puerta. No se abrazaron. No hubo grandes discursos. Él cogió la caja. Gracias, mamá, murmuró, sin levantar la vista. Fue un encuentro corto. Incómodo.
Pero no fue un final. Fue, quizás, el principio de algo nuevo. Algo que necesitaría tiempo. Mucho tiempo. Ha pasado un año. Un año que parece una vida entera. Lucas ya tiene 13. Ha crecido, ha pegado un estirón, y en sus ojos ahora brilla una luz que yo creía apagada para siempre. Ríe a carcajadas. Se enfada por tonterías. Es un adolescente. Y eso, para mí, es el mayor de los milagros. Mi vida también ha cambiado. El taller sigue oliendo a grasa, pero mi pequeño apartamento ya no es un refugio solitario, sino un hogar. Un lugar lleno de vida. Hoy era la fiesta de fin de curso en el instituto de Lucas. Fui a verlo, por supuesto. Me senté en una de las sillas de plástico del patio, sintiéndome increíblemente orgulloso. Elena también estaba allí. Unas filas más atrás. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Una paz tranquila, sin reproches. Al final del acto, la tutora de Lucas nos pidió una foto. Venga, una foto de familia, dijo, sonriendo. Lucas se puso en medio. Yo me coloqué a un lado. Y él, sin dudarlo, se giró y le hizo un gesto a Elena para que se acercara. Ella dudó, pero al final se unió a nosotros, al otro lado de Lucas. El flash de la cámara capturó ese instante. No éramos la familia perfecta de las revistas. Éramos algo mucho más real. 3 supervivientes de una tormenta, que habían aprendido a construir algo nuevo sobre las ruinas. Aquella noche, mientras caminábamos de vuelta a casa, Lucas iba saltando por la acera, feliz. Al mirarlo, entendí algunas cosas. Entendí que el verdadero amor de un padre no es sacrificarlo todo, sino tener el valor de proteger. Entendí que la voz de un niño, por pequeña que sea, tiene la fuerza para derribar muros. Y sobre todo, entendí que la verdadera riqueza no está en tener una casa grande o un coche caro, sino en tener el coraje de ser honesto y la compasión para perdonar. Llegamos a nuestro portal. Abrí la puerta. La luz del salón estaba encendida, creando un rectángulo cálido en la oscuridad de la noche. Entramos. Y por primera vez en 7 largos años, sentí que por fin había llegado a casa. Y aquí termina la historia de Javier y su hijo, Lucas. Una historia sobre segundas oportunidades. ¿Qué piensa usted de las decisiones que tomó Javier? ¿Habría hecho algo diferente en su lugar? Le invito a compartir su reflexión en los comentarios. Le aseguro que leo cada una de sus palabras. Si este relato le ha hecho pensar o sentir algo especial, no olvide dejar un me gusta, compartirlo con alguien que crea que también se emocionará, y por supuesto, suscribirse al canal, Corazones de Millonarios, para no perderse los misterios del corazón que están por venir. Nos vemos en la próxima historia. Y quién sabe, quizás la próxima vez, el protagonista sea usted.